Quien haya tenido ocasión de compulsar textos de estética y psicología para buscar algún posible esclarecimiento sobre la esencia y los nexos del chiste, tal vez deba admitir que el empeño filosófico no se ha dedicado a este, ni de lejos, en la cabal medida a que lo haría acreedor su papel dentro de nuestra vida espiritual. Solo puede mencionarse un corto número de pensadores que han ocupado en profundidad de los problemas del chiste. Es cierto, entre quienes lo estudiaron hallamos los brillantes nombres del poeta Jean-Paul Richter y de los filósofos Theodor Fischer, Kuno Fischer y Theodor Lipps. Pero aún en esos autores es un tema secundario, pues el interés principal de su indagación recae sobre la problemática de lo cómico, más amplia y atrayente. La primera impresión que se obtiene de la biografía es que sería por completo imposible tratar al chiste fuera de sus nexos con lo cómico. Según Lipps, 1898, la gracia, wits, es la comicidad enteramente subjetiva, o sea, la que producimos nosotros, que adhiere a nuestro obrar como tal, aquella con que nos relacionamos en todo como un sujeto que está por encima, nunca como un objeto, ni siquiera como un objeto que lo aceptara voluntariamente. Y aclara lo dicho con esta puntualización. Llamamos chiste, en general, a toda provocación consciente y hábil de la comicidad, sea esta de la intuición o de la situación. Para elucidar el nexo del chiste con lo cómico, K. Fischer, 1889, recurre a la caricatura, a la que considera situada entre ambos. Asunto de la comicidad es lo feo en cualquiera de las formas en que se manifieste. Donde está escondido es preciso descubrirlo a la luz del abordaje cómico. Donde es poco apenas notable, hay que destacarlo y volverlo patente para que se evidencie de una manera clara y franca. Así nace la caricatura. Nuestro íntegro mundo espiritual, el reino intelectual de lo que pensamos y nos representamos, no se despliega ante la mirada del abordaje externo. No admite una representación figural e intuible, inmediata. Pero también contiene las inhibiciones, fallas y deformidades, un cúmulo de cosas risibles y contrastes cómicos. Para ponerlos de relieve y volverlos asequibles al abordaje estético, hace falta una fuerza capaz no solo de representar inmediatamente objetos, sino de reflexionar sobre esas mismas representaciones y volverlas patentes. Una fuerza que arroje luz sobre lo pensado. Solo el juicio es una fuerza así. El juicio que produce el contraste cómico es el chiste. Implícitamente ya ha colaborado en la caricatura, pero solo en el juicio alcanza su forma propia y el terreno de su libre despliegue. Como vemos, Lipps sitúa el carácter que singulariza al chiste dentro de lo cómico en el quehacer, en la conducta activa del sujeto, mientras que K. Fischer lo relaciona con la referencia a su asunto, que a su criterio sería la fealdad escondida en el mundo de los pensamientos. No es posible examinar el acierto de esas definiciones del chiste, y aún apenas se puede comprenderlas, sin insertarlas en la trama de la que aquí se presentan arrancadas. Así parece que nos veríamos constreñidos a abrirnos camino a través de las exposiciones que los autores dan de lo cómico, a fin de averiguar algo sobre el chiste a partir de ellas. No obstante, en otros pasajes advertiremos que esos autores saben indicar también unos caracteres esenciales y universalmente válidos del chiste, los que se está ausente su referencia a lo cómico. He aquí la caracterización del chiste que más parece satisfacer a Fischer. El chiste es un juicio que juega. Para aclararla nos remite a esta analogía. Así como la libertad estética consistiría en abordar las cosas jugando con ellas. En otro pasaje, la conducta estética hacia un objeto es singularizada por la condición de que no le pidamos nada. En particular, que no le demandemos satisfacción alguna de nuestras necesidades serias, sino que nos contentemos con gozar en abordarlo.
La conducta estética es una que juega en oposición al trabajo. Bien podría ser que de la libertad estética surgiera también una modalidad del juzgar libre de las ataduras y principios usuales, que dando su origen me gustaría llamar el juicio que juega. Y podría ocurrir entonces que en este concepto estuviera contenida la primera condición, si no la fórmula íntegra que solucionaría nuestra tarea. Libertad equivale a chiste, gracia, y chiste equivale a libertad, dice Jean Paul. El chiste es un mero juego con ideas. Desde siempre se ha gustado definir el chiste como la aptitud para hallar semejanzas en lo desemejante, vale decir semejanzas ocultas. Jean Paul hasta ha expresado chistosamente esta idea. El chiste es el sacerdote disfrazado que casa a cualquier pareja. Beecher le agrega esta a continuación: casa de preferencia a aquellas parejas cuya unión los parientes no consentirían. Empero, Beecher objeta que hay chistes en los que no cuenta para nada una comparación, ni por tanto el hallazgo de una semejanza. Por eso, apartándose un poco de Jean Paul, define al chiste como la aptitud para crear con sorprendente rapidez una unidad a partir de diversas representaciones, que en verdad son ajenas entre sí, por su contenido interno y el nexo al que pertenecen. Fisher destaca luego que en toda una clase de juicios chistosos no se hallarán semejanzas, sino diferencias. Y Lips advierte que estas definiciones se refieren a la gracia que el chistoso tiene, pero no a la que él causa. Otros puntos de vista aducidos para la definición conceptual o la descripción del chiste, y en cierto aspecto enlazados entre sí, son el contraste de representación, el sentido en lo sinsentido, en el disparate, el desconcierto e iluminación. Definiciones como la de von Kraepelin ponen el acento en el contraste de representación. El chiste sería la conexión o el enlace arbitrarios de dos representaciones que contrastan entre sí de algún modo, sobre todo mediante el auxilio de la asociación lingüística. A un crítico como Lips no le resulta difícil descubrir la total insuficiencia de estas fórmulas, pero él mismo no excluye el factor del contraste, solo lo desplaza a otro lugar. El contraste queda en pie, pero no es un contraste aprehendido de este otro modo entre las representaciones conectadas con las palabras, sino un contraste o contradicción entre el significado y la ausencia del significado de las palabras. Unos ejemplos elucidan cómo debe entenderse esto último. Un contraste nace solo por el hecho de que atribuimos a sus palabras un significado que luego no podemos volver a atribuirles. En el ulterior desarrollo de esta última definición, cobra relevancia la oposición entre sentido y sinsentido. Lo que por un momento creímos pleno de sentido se nos presenta como enteramente desprovisto de él. En eso consiste en tales casos el proceso cómico. Un enunciado parece chistoso cuando le atribuimos con necesidad psicológica un significado, y en tanto lo hacemos, en el acto se le desatribuimos. Por significado pueden entenderse ahí diversas cosas. Prestamos a un enunciado un sentido y sabemos que, según toda lógica, no puede convenirle. Hallamos en él una verdad que, sin embargo, no podemos volver a encontrarle luego. Si atendemos a las leyes de la experiencia o los hábitos universales de nuestro pensar, le adjudicamos una consecuencia lógica o práctica que rebasa su verdadero contenido. Para negar justamente esa consecuencia tan pronto como estudiamos por sí misma la composición del enunciado, en todos los casos el proceso psicológico que el enunciado chistoso provoca en nosotros y en que descansa el sentimiento de la comicidad, consiste en el paso sin transiciones desde aquel prestar, tener por cierto o atribuir hasta la conciencia o la impresión de una nulidad relativa. Por penetrantes que en estas argumentaciones, uno se preguntaría, llegando a este punto, si la oposición entre lo que posee sentido y lo que carece de él
oposición en que descansa el sentimiento de comicidad, contribuye en algo a la definición conceptual del chiste, en tanto él se distingue de lo cómico. También el factor del desconcierto e iluminación nos hace ahondar en el problema de la relación del chiste con la comicidad, acerca de lo cómico en general. Kant dice que una propiedad asombrosa suya es que solo pueda engañarnos por un momento. Heymans detalla cómo se produce el efecto del chiste mediante la sucesión de desconcierto e iluminación. Elucida su punto de vista a raíz de un precioso chiste de Heine, quien hace gloriarse a uno de sus personajes, el pobre agente de lotería Herz Heisent, de que el gran barón de Rothschild lo ha tratado como a uno de los suyos, por entero famillonarmente. Famillonar. Aquí la palabra portadora del chiste aparece a primera vista como una mera formación léxica defectuosa, como algo inteligible, incomprensible, enigmático. Por eso desconcierta. La comicidad resulta de la solución del desconcierto, del entendimiento de la palabra. Lips, 1898. Completa esto señalando que el primer estadio de la iluminación, el caer en la cuenta de que la palabra desconcertante significa esto o aquello, sigue un segundo estadio en que uno intelige que es esa palabra carente de sentido, la que nos ha desconcertado primero y luego nos ha dado el sentido correcto. Solo esta segunda iluminación, la intelección de que una palabra sin sentido según el uso lingüístico común es la responsable de todo. Solo esta resolución en la nada, decimos, produce la comicidad. No importa cuál de estas dos concepciones nos parezca más iluminadora, las elucidaciones sobre desconcierto e iluminación nos aproximan a una determinada intelección. Es que si el efecto cómico de la palabra famillonarmente de Heine descansa en la resolución de su aparente falta de sentido, el chiste ha de situarse en la formación de esa palabra y en el carácter de la palabra así formada, sin conexión alguna con los puntos de vista que acabamos de considerar. Otra propiedad del chiste es admitida como esencial de él por todos los autores. La brevedad es el cuerpo y el alma del chiste, y aún el mismo, dice Jean Paul. Con ello no hace sino parafrasear lo que expresa Polonio, el viejo parlanchín en el Hamlet de Shakespeare. Puesto que la brevedad es el alma del gracioso ingenio y la prolijidad su cuerpo y ornato externo, seré breve. Significativa es también la pintura de la brevedad del chiste en Lips. El chiste dice lo que dice no siempre con pocas palabras, pero siempre con un número exiguo de ellas, o sea, tal que según una lógica rigurosa o los modos comunes de pensar y de hablar no bastarían, y aún puede llegar a decirlo callándolo, que el chiste debe poner en relieve algo oculto o escondido. Ya nos lo señaló la reunión del chiste con la caricatura. Vuelvo sobre esta definición porque también ella tiene que ver más con la esencia del chiste que con su pertenencia a la comicidad. Bien sé que estos magros extractos de los trabajos de los autores sobre el chiste no pueden hacer justicia a su valor, a causa de las dificultades que ofrece una síntesis exenta de malentendidos, por tratarse de unas argumentaciones tan complejas y finamente matizadas. No puedo ahorrarle al lector curioso el trabajo de buscar en las fuentes originarias la deseada enseñanza, pero no sé si volverá plenamente satisfecho de esta excursión. Los ya resumidos criterios de los autores para definir el chiste y sus propiedades, la actividad, la referencia al contenido de nuestro pensar, el carácter de juicio que juega, el apareamiento de lo desemejante, el contraste de representación, el sentido en lo sinsentido, la sucesión de desconcierto e iluminación, la rebusca de lo escondido y el particular tipo de brevedad del chiste, se nos presentan a primera vista tan certeros y tan fáciles de demostrar, con ejemplos que en manera alguna corremos el peligro de subestimar el valor de esas interrelaciones.
pero se trata de unos disjecta membra que nos gustaría ver ensamblados en un todo orgánico. No aporta al conocimiento del chiste más de lo que una serie de anécdotas contribuiría a caracterizar a una personalidad cuya biografía pretenderíamos con derecho a conocer. Nos falta por entero la intelección del nexo, que cabría suponer entre las diversas definiciones. Por ejemplo, la relación entre la brevedad del chiste y su carácter de juicio que juega, y el esclarecimiento sobre si él ha de llenar todas esas condiciones para hacer un chiste genuino, o le basta satisfacer algunas de ellas. Y en tal caso, cuáles son subrogables y cuáles indispensables. Además, desearíamos tener un agrupamiento y clasificación de los chistes sobre la base de esas propiedades, destacadas como esenciales. La clasificación que hallamos en los autores se basa, por una parte, en los recursos técnicos, chiste por homofonía, juego de palabras, y por la otra, en el empleo del chiste dentro del decir, chiste caricaturesco, caracterizador, réplica chistosa. ¿No nos movería la perplejidad entonces indicar las metas a un ulterior empeño por esclarecer el chiste? Para lograr éxito deberíamos introducir nuevos puntos de vista en el trabajo, o bien tratar de penetrar más a hondo mediante un esfuerzo de nuestra atención y una profundización de nuestro interés. Podemos procurar que al menos este segundo recurso no falte. De todos modos, es llamativo cuán pocos ejemplos de chistes reconocidos como tales bastan a los autores para sus indagaciones, y cómo cada uno los toma de sus precursores. No podemos sustraernos del deber de analizar los mismos ejemplos que ya han servido a los autores clásicos sobre el chiste, pero nos proponemos reunir material nuevo para ofrecer un basamento más amplio a todas estas conclusiones. Además, parece indicado tomar como objeto de indagación los ejemplos de chistes que en nuestra propia vida nos han producido la mayor impresión y nos han hecho reír con más ganas. Se preguntará si el tema del chiste merece semejante empeño. Opino que no cabe ponerlo en duda. Si dejo de lado unos motivos personales que el lector descubrirá en el curso de estos estudios y que me esforzaron a obtener una intelección sobre los problemas del chiste, puedo invocar el hecho de la íntima concatenación de todo acontecer anímico, que de antemano asegura un valor no despreciable para otros campos, a cualquier discernimiento psicológico aún sobre un campo distante. También es lícito recordar el peculiar atractivo y aún la fascinación que el chiste ejerce en nuestra sociedad. Un chiste nuevo opera casi como un evento digno del más universal interés. Es como la novedad de un triunfo de que unos dan parte a los otros. Hasta hombres destacados que consideran valioso relatar su formación, las ciudades y países que han visto y los hombres sobresalientes que han tratado, no desdeñan recoger en la descripción de su vida tal o cual chiste notable que escucharon. Capítulo 2. La técnica del chiste. Abandonémonos al azar y escojamos el primer ejemplo de chiste que nos ha salido al paso en el capítulo anterior. En la parte de sus Receipt Builder, estampas de viaje, titulada B. Bader van Lucca, Los baños de Lucca, Heine delinea la preciosa figura de Hirsch Heinset, de Hamburgo, agente de lotería y pedicuro, que se gloría ante el poeta de sus relaciones con el rico barón de Rothschild, y al final dice: y así verdaderamente, señor doctor, ha querido Dios concederme toda su gracia. Tomé asiento junto a Salomón Rothschild y él me trató como a uno de los suyos, por entero familiarmente. Con este ejemplo reconocidamente notable y muy reidero, han ilustrado Heymans y Lips su derivación del efecto cómico del chiste a partir del desconcierto e iluminación. Empero nosotros dejamos de lado este problema y nos planteamos otro. ¿Qué es lo que convierte en un chiste al dicho de Hirsch Heinset? Una de dos cosas: o lo que lleva en sí el carácter de lo chistoso es el pensamiento expresado en la frase, o el chiste adhiere a la expresión que lo pensado halló en la frase.
En lo que sigue estudiaremos y procuraremos dar alcance al polo en que se nos muestra, entre los mencionados, el carácter del chiste. Un pensamiento puede en general expresarse en diversas formas lingüísticas, o sea, en palabras, que lo reflejen con igual justeza. En el dicho de Hirsch-Heinzen, estamos frente a una determinada forma de expresar un pensamiento, y según vislumbramos es una forma rara, no aquella que nos resultaría más fácil de entender. Ensayemos expresar el mismo pensamiento con la mayor fidelidad posible. En otras palabras, Leibniz ya lo había hecho y así elucidó en cierta medida la versión del poeta. Dice: comprendemos que Heine quiere decirnos que la acogida fue familiar, a saber, según la consabida manera que por el tenor de la condición de millonario no suele cobrar rasgos agradables. No alteramos en nada lo que se quiere decir si adoptamos otra versión, que quizás se adecue mejor al dicho de Hirsch-Heinzen. Rothschild me trató como a uno de los suyos, de manera por entero familiar, o sea, como lo hace un millonario. La condescendencia de un hombre rico siempre tiene algo de molesto para quien la experimenta en sí, agregaríamos. Pero ya nos atengamos a esta formulación textual del pensamiento, o a otra de índole parecida. Vemos que el problema que nos hemos planteado queda ya resuelto. En este ejemplo, el carácter de chiste no adhiere a lo pensado. Es una observación correcta y aguda que Heine pone en boca de su Hirsch-Heinzen. Una reflexión de inequívoca amargura, harto comprensible en este hombre pobre frente a la gran riqueza. Pero no nos atreveríamos a llamarla chistosa. Ahora bien, si alguien, no pudiendo aventar en la explicación realizada el recuerdo de la versión del poeta, creyera que el pensamiento es chistoso en sí mismo, podemos remitirnos a un criterio seguro para discernir el carácter de chiste sesgado en la explicitación. El dicho de Hirsch-Heinzen nos hacía reír. La traducción de Leibniz o nuestra versión, fieles a su sentido, acaso nos agraden, nos incitan a la reflexión, pero son incapaces de hacernos reír. Entonces, si el carácter de chiste de nuestro ejemplo no adhiere al pensamiento mismo, se lo ha de buscar en la forma, en el texto de su expresión. No nos hace falta más que estudiar la particularidad de ese modo de expresión para decir lo que puede designarse como la técnica de las palabras o expresiva de este chiste, y que por fuerza ha de vincularse íntimamente a la esencia del chiste, pues tanto su carácter como su efecto de tal desaparecen. Si sustituimos aquel modo por otro, nos encontramos por lo demás en pleno acuerdo con los autores al atribuir tanto valor a la forma lingüística del chiste. Así dice Fisher: es ante todo la mera forma la que convierte en chiste al juicio, y uno se acuerda aquí de un dicho de Jean Paul, que en una misma sentencia declara y demuestra justamente esta naturaleza del chiste. Hasta ese punto triunfa el mero aprestamiento, trátese del guerrero o de las frases. Ahora bien, ¿en qué consiste la técnica de aquel chiste? ¿Qué obró sobre el pensamiento, por ejemplo, en la versión que nosotros le dimos para convertirlo en el chiste que nos hace reír tan de buena gana? Dos cosas, como lo enseña la comparación de nuestra versión con el texto del poeta. En primer lugar, se ha producido una considerable abreviación. Para expresar cabalmente el pensamiento contenido en el chiste, nosotros debimos agregar a las palabras R, me trató como a uno de los suyos, por entero familiarmente, una frase consecuente que, reducida a su máxima brevedad, decía, o sea, como lo hace un millonario, y todavía sentimos luego la necesidad de agregarle un complemento aclaratorio. El poeta lo dice mucho más brevemente. R me trató como a uno de los suyos, por entero familiarmente. En el chiste se ha perdido toda la restricción que la segunda frase agrega a la primera, la que consigna el tratamiento familiar, pero la frase perdida no se fue sin dejar algún sustituto a partir del cual podemos reconstruirla. En efecto, se ha producido además una segunda modificación. La palabra familiar, familiarmente, de la expresión no chistosa del pensamiento fue transmutada en famillonar.
famillonarmente, en el texto del chiste. Y justamente de este producto léxico dependen sin duda su carácter de chiste y su efecto risueño. La palabra neoformada coincide al comienzo con familiar de la primera frase y en sus sílabas finales con el millonar de la segunda. Por así decir, subroga al elemento millonear de la segunda frase y por lo tanto a toda esta, habilitándonos así para colegir esta segunda frase omitida en el texto del chiste. Cabe describirlo como un producto mixto de los dos componentes, familiar y famillonar, y es tentador ilustrar gráficamente su génesis a partir de estas dos palabras, familiar, millonar, famillonar. Pero el proceso mismo que transportó el pensamiento al chiste puede figurarse del siguiente modo, que acaso al comienzo parezca solo fantástico, pero arroja con exactitud el resultado que de hecho tenemos. R me trató de manera por entero familiar, o sea, todo lo que puede hacerlo un millonar. Ahora, imaginémonos que una fuerza compresora actuara sobre estas frases, y supongamos que por alguna razón la frase consecuente sea la de menor resistencia. Esta es entonces constreñida a desaparecer, en tanto su componente más importante, la palabra millonar, que fue capaz de rebelarse contra esa sofocación, es introducido a presión, por así decir, en la primera frase, fusionando con el elemento de esta tan semejante a él, familiar, y es justamente esta posibilidad, debida al azar, de rescatar lo esencial de la segunda frase, la que favorecerá el sepultamiento de los otros componentes de menor importancia. Así nace entonces el chiste. R me trató de manera por entero famillonar, familiar. Si prescindimos de esta fuerza compresora, por cierto desconocida para nosotros, podemos describir la formación del chiste y por tanto la técnica del chiste en este caso, como una condensación con formación sustitutiva. En nuestro ejemplo, la formación sustitutiva consiste en producir una palabra mixta. Esta última famillonar, incomprensible en sí misma, pero que enseguida se entiende y se discierne como provista de sentido en el contexto en que se encuentra, es ahora la portadora del efecto por el cual el chiste constriñe a reír, efecto a cuyo mecanismo, empero, no nos aproxima en nada el descubrimiento de la técnica del chiste, hasta donde un proceso de condensación lingüística con formación sustitutiva mediante una palabra mixta puede procurarnos placer y constreñirnos a reír. Notamos que es este un problema diverso, cuyo tratamiento tenemos derecho a posponer hasta haber hallado un acceso a él. Por ahora nos detendremos en la técnica del chiste. Nuestra expectativa de que la técnica del chiste no puede ser indiferente para la intelección de la esencia de este nos mueve a investigar, ante todo, si no existen otros ejemplos de chiste construidos como el de famillonar, de Heine. No los hay sobrados, pero sí bastantes para crear con ellos un pequeño grupo caracterizado por la formación de una palabra mixta. El propio Heine ha derivado de la palabra millonar un segundo chiste. En cierto modo se copia a sí mismo cuando habla de un millonar, hidden, que es una transparente síntesis de millonar, millonario, y nar, loco, y expresa de una manera en un todo semejante al primer ejemplo, un pensamiento colateral sofocado. He aquí otros ejemplos que han llegado a mi conocimiento. Los berlineses llaman a cierta fuente Brunnen, de su ciudad cuya erección costó muchos sinsabores al alcalde Falkenberg. La Falkenbecken, y no se le puede negar a esta denominación el carácter de chiste, por más que la palabra Brunnen, fuente, haya debido ser mudada primero en la palabra poco usual Becken, para solo entonces conjugarla en una comunidad con el nombre propio. El maligno grasero, Witz, de Europa, rebautizó en otro tiempo como Cleopold a un potentado llamado Leopold,
a causa de su enredo amoroso con una dama cuyo nombre de pila era Cleo. El resultado es una operación indudablemente condensadora, que con el gasto de apenas una letra mantiene siempre fresca una enojosa alusión. Suma facilidad a este tipo de elaboración por la técnica de chiste. En Viena había dos hermanos de nombre Salinger, y uno de los cuales era Börsensaal, corredor de bolsa, Sensal, agente. Esto dio asidero a llamar a uno de ellos Sensalinger, en tanto que para distinguir al otro hermano se recurrió al desagradable apodo de Schausalinger, Schausal, espantajo. Era cómodo y por cierto chistoso, no sé si justificado. El chiste suele preocuparse poco de ello. Me contaron el siguiente chiste de condensación. Un joven que hasta entonces había llevado una vida alegre en el extranjero visita, tras larga ausencia, a un amigo que vive aquí. Este nota con sorpresa que su visitante lleva anillo matrimonial. ¿Qué?, exclama. ¿Te has casado? Sí, es la respuesta. Trauring, anillo nupcial. Ring, anillo. Pero cierto. El chiste es excelente. En la palabra trauring se conjugan dos componentes, la palabra earring, anillo matrimonial, mudada en trauring, sinónima de la anterior, y la frase trauring, triste, por cierto. En nada perjudica al efecto del chiste que la palabra mixta no sea aquí en verdad un producto incomprensible, inviable en otro contexto, como lo era famillonar, sino que coincidía por entero con uno de los dos elementos condensados. Yo mismo proporcioné inadvertidamente en una conversación el material para otro chiste en un todo análogo al de famillonar. Refería a una dama los grandes méritos de un investigador a quien juzgó injustamente ignorado. Pero ese hombre merece entonces un monumento, dijo ella. Es posible que alguna vez lo tenga, respondí, pero momentáneamente su éxito es muy escaso. Monumento y momentáneo son opuestos, y ahí está que la dama reúne estos opuestos. Entonces démosle un éxito monumentáneo. A una excelente elaboración de este mismo asunto en lengua inglesa, debo algunos ejemplos de lenguas extranjeras que muestran el mismo mecanismo de condensación que nuestro famillonar. Refiere Brill que el autor inglés de Quincy señala en alguna parte que gentes ancianas tienden a caer en anecdotage. La palabra es fusión de dos en que en parte se superponen. Anecdotage, anécdota, dotage, choches. En una breve historia anónima, Brill halló definida la Navidad como The Alcoholic Holidays, idéntica fusión de alcohol y festividades, holidays. Cuando Flaubert publicó su famosa novela Salammbô, que se desarrolla en la antigua Cartago, Saint-Beuve, se burló de ella diciendo que era una cartagineserie por su trabajosa pintura de los detalles. Cartaginés, cartaginiosis, chinosieri, minuciosidad extrema, trabajo de chinos. El más destacado ejemplo de chiste de este grupo tiene por autor a uno de los principales hombres de Austria, que tras haber desarrollado una significativa actividad científica y pública, desempeña hoy un alto cargo en el Estado. Me he tomado la libertad de usar como material para estas indagaciones los chistes que se atribuyen a esta persona, y que de hecho llevan todos el mismo sello. Es que habría sido difícil procurarse los mejores. Un día a este señor N le llama la atención sobre un escritor que se ha hecho conocido por una serie de ensayos realmente tediosos que ha publicado en un diario vienés. Todos los ensayos tratan sobre pequeños episodios tomados de los vínculos del primer Napoleón con Austria. El autor es pelirrojo, Rothharing, rojo. El señor N pregunta tan pronto le mencionan ese nombre: ¿no es ese el Rottenfadian? Insulzote rojo, que se enhebra, Sien sich Deutsch, por la historia de los Napoleónidas. Para hallar la técnica de este chiste tenemos que aplicarle aquel procedimiento reductivo
que lo cancela alterándole la expresión y reponiendo el pleno sentido originario, tal como se lo puede colegir con certeza a partir de un buen chiste. El chiste del señor N sobre el Rotherfidian ha brotado desde dos componentes: de un juicio negativo sobre el escritor y de la reminiscencia del famoso símil con que Goethe introduce los extractos del diario de Otilia en las afinidades electivas. La crítica desdeñosa acaso rezaba: ese es, pues, el hombre que una y otra vez, tediosamente, solo atina a escribir folletones sobre Napoleón en Austria. Ahora bien, esta manifestación no tiene nada de chistosa. Tampoco lo es la bella comparación de Goethe, sin duda alguna inapropiada para provocarnos risa, solo si se las vincula entre sí y se las somete a ese peculiar proceso de fusión y condensación. Nace un chiste, y por cierto de primera clase. El enlace entre el juicio denigratorio sobre el aburrido historiógrafo y el bello símil de las afinidades selectivas tiene que haberse producido aquí por razones que todavía no puedo explicar. De una manera menos simple que en muchos casos parecidos, intentaré sustituir el proceso real, conjeturable, por la siguiente construcción. En primer lugar, ¿acaso el elemento del continuo retorno del mismo tema en el señor N evocó una ligera reminiscencia del consabido pasaje de las afinidades selectivas, que casi siempre se cita erróneamente en el texto, se extiende sans sich como un hilo rojo, Rotherfaden? Entonces el Rotherfaden del símil ejerce un efecto alterador sobre la expresión de la primera frase, y ello a raíz de la casual circunstancia de que también el denigrado es rojo, a saber, pelirrojo, Rotherhering. Quizá rezó entonces con que este hombre rojo es el que escribe los tediosos folletones sobre Napoleón. Ahora interviene el proceso que apunta a la condensación de las dos piezas en una sola. Bajo la presión de este proceso, que había hallado su primer punto de apoyo en la igualdad del elemento rojo, Llangweiler, tedioso, se asimiló a Faden, hilo, y se transformó en Fad, insulso. Así, los dos componentes pudieron fusionarse en el texto del chiste, en el cual esta vez la cita ocupa casi mayor lugar que el juicio denigratorio, sin duda el único presente en el origen. Con que este hombre, rojo, es el que escribe esa fate insulsa, tela sobre N, Apolión, el rojo, Faden, hilo, que se extiende atravesándolo bin durch sich, todo. ¿No es ese el Rotherfaden que se enhebra por la historia de los Napoleónidas? En un capítulo posterior, cuando ya pueda analizar este chiste desde otros puntos de vista que los meramente formales, justificaré, pero también rectificaré esta exposición. Pero por dudosa que ella pueda parecer, hay un hecho exento de toda duda, y es que aquí ha sobrevivido una condensación. El resultado de esta última es, por una parte, nuevamente una considerable abreviación, y por la otra, en vez de la formación de una palabra mixta, llamativa, más bien una mutua compenetración de los elementos de ambos componentes. Rotherfaden, insulsante rojo, sería viable de todos modos como insulto. En nuestro caso es con certeza un producto de condensación. Si en este preciso punto algún lector se sintiera disgustado por un modo de abordaje que amenaza destruirle el gusto del chiste, sin poder esclarecerle la fuente de ese gusto, yo le pediría que tuviera paciencia al comienzo. Todavía estamos en la técnica del chiste, cuya indagación promete conclusiones siempre que avancemos lo suficiente en ella. El análisis del último ejemplo nos ha preparado para hallar que en otros casos, como resultado del proceso condensador, el sustituto de lo sofocado no necesariamente será la formación de una palabra mixta, sino algún otro cambio en la expresión. Otros chistes del señor N nos enseñarán en qué puede consistir este sustituto diferente.
He viajado con el TTABT. Nada más fácil que reducir este chiste. Es evidente que solo puede querer decir he viajado TTATT, frente a frente. Con X y X es una mala bestia, vete. Ninguna de estas dos frases es chistosa. Tampoco lo sería su reunión en una frase única. He viajado TTATT con la mala bestia de X. El chiste solo se produce cuando mala bestia es omitido y en sustitución Tete cambia una de sus T en B. Leve modificación mediante la cual el bestia que se acaba de sofocar reaparece en la expresión. Puede describirse la técnica de este grupo de chistes como condensación, con modificación leve, y uno vislumbra que el chiste será tanto mejor cuanto más ínfima resulte la modificación. En un todo semejante, aunque no deja de presentar su complicación, es la técnica de otro chiste. Conversando acerca de una persona en quien había mucho para alabar, pero también mucho de criticable, el señor N dice: sí, la vanidad es uno de sus 4 talones de Aquiles. La leve modificación consiste aquí en que en vez de un talón de Aquiles, que debemos atribuir sin duda al héroe, aquí se afirma que hay 4 talones, o sea 4 patas. Tiene una bestia, propiamente vaca. Así los dos pensamientos condensados en el chiste rezaban y, salvo su vanidad, es un hombre sobresaliente, pero no me gusta nada. A pesar de ello es más una bestia que un hombre. Semejante, solo que mucho más simple, es otro chiste que escuché in statu nascendi, en el seno de una familia, de 2 hermanos, alumnos de la escuela media. Uno era destacado y el otro harto mediocre. Ocurrió que también el muchacho modelo tuvo una vez un tropiezo en la escuela, y la madre se refirió al hecho expresando su preocupación de que pudiera significar el comienzo de una decadencia permanente. El muchacho, oscurecido hasta entonces por su hermano, aprovechó de buena gana esta ocasión. Sí, dijo, Carl retrocede al galope. La modificación consiste aquí en un pequeño agregado a la declaración, de que también a su juicio el otro retrocede. Ahora bien, esta modificación subroga y sustituye a un apasionado alegato en favor de su propia causa. De ningún modo debiera mi madre creer que él es tanto más inteligente que yo, porque tiene más éxito en la escuela. No es más que una mala bestia, o sea, mucho más tonto que yo. Un buen ejemplo de condensación con modificación leve es otro chiste muy famoso del señor N. Dijo acerca de una personalidad pública: tiene un gran futuro detrás suyo. El chiste apuntaba a un hombre joven que, por su familia, su educación y sus cualidades personales, parecía llamado a ocupar alguna vez la jefatura de un gran partido y a la cabeza de este alcanzar el gobierno. Pero los tiempos cambiaron, ese partido se volvió incapaz de llegar al poder, y era previsible que tampoco llegaría a nada el hombre predestinado a ser su jefe. La versión reducida a su máxima brevedad, por la cual se podría sustituir este chiste, rezaría: el hombre ha tenido delante suyo un gran futuro que ahora ya no cuenta. Ha tenido, y la frase consecuente son relevadas por la pequeña alteración en la frase principal, la que reemplaza el delante por un detrás, su contrario. Casi de la misma modificación se valió el señor N, en el caso de un caballero que se había convertido en el ministro de Agricultura sin más títulos que el de administrar él mismo su finca. La opinión pública tuvo oportunidad de advertir que era el menos dotado de cuantos había ocupado ese cargo. Cuando dimitió para volver a ocuparse de sus intereses agrarios, el señor N dijo acerca de él como Sicinato se ha retirado a ocupar su puesto delante del arado. El romano, a quien lo llamaron para ocupar un cargo público cuando trabajaba en su finca, volvió luego a su puesto detrás del arado. Delante de este, en aquel tiempo, como hoy, solo anda el buey. Una lograda condensación con modificación leve es la de Karl Kraus, quien, acerca de uno de esos periodistas llamados amarillos, informa que ha viajado con el Oriente Presensar
a uno de los países de los Balcanes. Indudablemente en esta palabra se encuentran otras dos, Oriente Expressensag, tren expreso del Oriente, Erpressens, extorsión. Por el contexto, el elemento extorsión solo se hace valer como modificación de Oriente Expressensag, exigida por el verbo viajar. Este chiste, en tanto asemeja un error de imprenta, tiene todavía otro interés para nosotros. Podríamos engrosar mucho la serie de estos ejemplos, pero opino que no necesitamos de nuevos casos para captar con certeza los caracteres de la técnica en este segundo grupo. Condensación con modificación. Si ahora comparamos este grupo con el primero, cuya técnica consistía en una condensación con formación de una palabra mixta, vemos que las diferencias no son esenciales y las transiciones son fluidas. Tanto la formación de una palabra mixta como la modificación se subordinan bajo el concepto de la formación sustitutiva. Y si queremos, podemos describir la formación de una palabra mixta también como una modificación de la palabra base por el segundo elemento. Pero aquí podemos hacer un primer alto y preguntarnos con qué factor conocido por la bibliografía coincide total o parcialmente nuestro primer resultado. Es evidente que con la brevedad, llamada por Jean Paul, el alma del chiste. Ahora bien, la brevedad no es en sí chistosa, de lo contrario, todo laconismo sería un chiste. La brevedad del chiste tiene que ser de un tipo particular. Recordamos que Lips ha intentado describir con más precisión la especificidad de la abreviación en el chiste. En este punto justamente intervino nuestra indagación, demostrando que la brevedad del chiste es a menudo el resultado de un proceso particular que ha dejado como secuela una segunda huella en el texto de aquel, la formación sustitutiva. Pero aplicando el proceso reductivo, que se propone deshacer el peculiar proceso de condensación, también hallamos que el chiste depende solo de la expresión, en palabras producida por el proceso condensador. Y, desde luego, todo nuestro interés se dirige ahora a este raro proceso, casi no apreciado hasta hoy. Es que todavía no alcanzamos a comprender cómo puede generarse desde él todo lo valioso del chiste, la ganancia de placer que éste nos aporta. Ya se han vuelto notorios en algún otro campo del acontecer anímico procesos semejantes a los que hemos descrito aquí como técnica del chiste. Así es, en un único campo, muy alejado en apariencia. En 1900 he publicado un libro, La interpretación de los sueños, que, como lo indica su título, procura esclarecer lo enigmático del sueño, presentándolo como retoño de una operación anímica normal. Allí encuentro motivos para oponer el contenido manifiesto del sueño, a menudo extraño, a los pensamientos oníricos latentes, pero enteramente correctos, de los cuales aquel deriva, y me interno en la indagación de los procesos que crean al sueño, a partir de los pensamientos oníricos latentes, así como de las fuerzas psíquicas que han participado en esa transmudación. Al conjunto de los procesos transmudadores lo llamo trabajo del sueño, y como una pieza de este último he descrito un proceso de condensación que muestra la máxima semejanza con el empleado por la técnica del chiste, y que lo mismo que él lleva a una abreviación y a formaciones sustitutivas de igual carácter. Cada quien podrá familiarizarse, por el recuerdo de sus propios sueños, con los productos mixtos de personas y también de objetos que aparecen en el soñar, y aún el sueño la forma con palabras que luego el análisis es capaz de descomponer. Por ejemplo, autodidact más lasker. Otras veces, y por cierto con frecuencia mucho mayor, el trabajo condensador del sueño no engendra productos mixtos, sino imágenes que se asemejan por entero a un objeto o a una persona, salvo un agregado o variación que proviene de otra fuente. Vale decir, modificaciones en un todo semejantes a la de los chistes del señor N. No hay duda alguna de que tanto aquí como allí estamos frente al mismo proceso psíquico,
que podemos discernir por sus idénticos rendimientos. Una analogía tan vasta entre la técnica del chiste y el trabajo del sueño acrecentará ciertamente nuestro interés por la primera y moverá en nosotros la expectativa de conseguir mucho para esclarecer el chiste, de su comparación con el sueño. Pero nos abstenemos de emprender este trabajo, pues nos decimos que solo hemos explorado la técnica en un número muy escaso de chistes. De suerte que no podemos saber si en verdad seguirá en pie esa analogía por la que nos guiaríamos. Por eso dejamos de lado la comparación con el sueño y volvemos a la técnica del chiste. Por así decir, dejamos pendiente en este lugar de nuestra indagación un hilo que quizás habremos de retomar luego. Lo siguiente que averiguaremos es si el proceso de la condensación con formación sustitutiva es pesquisable en todos los chistes, de suerte que se lo pueda establecer como el carácter universal de la técnica del chiste. Aquí me acuerdo de un chiste que ha quedado en mi memoria a raíz de particulares circunstancias. Uno de los grandes maestros de mi juventud, a quien considerábamos incapaz de apreciar un chiste, así como nunca habíamos escuchado uno de sus labios, llegó un día riendo al instituto e informó, mejor dispuesto que de ordinario, acerca de la ocasión de su alegre talente. Es que he leído un excelente chiste. En un salón de París fue presentado un joven, supuesto pariente del gran Jacques Rousseau, y que también llevaba ese nombre. Era pelirrojo, pero su comportamiento fue tan torpe que la dama de la casa dijo al caballero que lo había presentado, a modo de crítica, «Vous m'avez fait comprendre en gens homme roux et sot, mais not pas un Rousseau». Y mi maestro echó a reír de nuevo. De acuerdo con la nomenclatura de los autores, este es un chiste fonético, y por cierto, de tipo inferior. Uno que juega con el patrimónico, como el chiste del sermón del monje capuchino en Wallenstein's Lager. Sermón que, como es sabido, copia la manera de Abraham a Santa Clara. Se hace llamar Wallenstein. Y en efecto es para todos Allen. Nosotros una piedra, Stein, de escándalo y enojo. Ahora bien, ¿cuál es la técnica de este chiste? Es evidente que el carácter que esperábamos quizá pesquisar como universal ya falla en este primer caso nuevo. Aquí no estamos frente a una omisión y difícilmente haya una abreviación. La dama enuncia en el chiste mismo casi todo lo que nosotros podemos suponer en un pensamiento. Usted me ha creado la expectativa de conocer a un pariente de Jean-Jacques Rousseau. ¿Acaso un pariente espiritual? Y en cambio veo a un joven pelirrojo y tonto, a un Roux et Sot. Es cierto que he podido hacer un agregado, una intercalación, pero ese intento reductivo no cancela el chiste. Este permanece y adhiere a la homofonía de Rousseau, Roux, Sot. Así queda demostrado que la condensación con formación sustitutiva no contribuye en nada a la producción de este chiste. Pero ¿qué otra cosa hay? Nuevos intentos de reducción pueden enseñarme que el chiste sigue resistiendo hasta que sustituyo el nombre Rousseau por otro. En su lugar pongo, por ejemplo, Racine, y al punto la crítica de la dama, que sigue siendo tan posible como antes, pierde todo asomo de chiste. Ahora sé dónde debo buscar la técnica de este chiste, pero tal vez vacile sobre aún su formulación. Ensayaré la siguiente. La técnica de chiste reside en que una y la misma palabra, el apellido, aparece en aceptación doble, una vez como un todo y luego dividida en sus sílabas como en una charada. Puedo citar unos pocos ejemplos idénticos a este por su técnica. Se cuenta que una dama italiana se vengó de una falta de tacto del primer Napoleón mediante un chiste basado en esta misma técnica de la acepción doble. Durante un baile en la corte, Napoleón le dijo, señalándole a sus compatriotas, «Tutti gli italiani danzano si male». Y ella replicó con prontitud, «Non tutti, ma buona parte». Cierta vez que se presentó en Berlín la Antígona de Sófocles, la crítica halló que le faltaba carácter antiguo,
El gracejo Witz de Berlín se apropió de esta crítica de la siguiente manera: antic o ne. En círculos médicos corre un chiste análogo por partición en sílabas. Al preguntar a un joven paciente si alguna vez se ha masturbado, no se recibirá sino esta respuesta: ona nie. La misma técnica del chiste en los tres ejemplos, que han de bastar para su género. Un hombre recibe acepción doble, una vez entero, la otra dividido en sus sílabas, transmitiendo otro sentido al separárselo así. La acepción múltiple de la misma palabra, una vez considerada íntegra y luego según las sílabas, en que admite ser descompuesta, fue el primer caso que encontramos de una técnica que diverge de la condensación. Pero tras breve reflexión debimos colegir, por la multitud de los ejemplos que nos afluían, que la técnica recién descubierta difícilmente podría limitarse a ese recurso. Es evidente que existe un número, no abarcable a primera vista, de posibilidades de explotar en una frase una misma palabra o el mismo material de palabras para su acepción múltiple. ¿Tropezaremos con todas estas posibilidades como recurso técnico del chiste? Parece que sí. Lo demuestran los siguientes ejemplos de chiste. Primero, puede tomarse el mismo material de palabras y alterar solo algo en su ordenamiento. Mientras menor sea el cambio y más se reciba por ello la impresión de que un sentido diverso sea enunciado con las mismas palabras, mejor será el chiste en su aspecto técnico. El matrimonio X tiene un buen pasar. En opinión de algunos, el marido debe de haber ganado mucho, viel verdient, y luego con ello se ha respaldado un poco, etwas enkelt. Mientras otros creen que su esposa se ha respaldado un poco, etwas zurenkeleskest, y luego ha ganado mucho, viel verdient. Un chiste endiabladamente bueno. ¿Y cuán escasos recursos ha requerido? Ganado mucho, respaldo un poco, respaldado un poco, ganado mucho. En verdad, nada más que la transposición de las dos frases, mediante la cual lo enunciado sobre el marido es diverso de la alusión respecto de la mujer. Pero tampoco en este caso se agota en ello toda la técnica del chiste. Un rico espacio de juego se abre a la técnica del chiste cuando la acepción múltiple del mismo material se amplía de modo que la palabra o las palabras de que depende el chiste se usan una vez sin cambio y la otra con una leve modificación. Demos como ejemplo otro chiste del señor N. Escucha a un señor, el mismo de origen judío, que dice algo odioso respecto a los judíos. Señor consejero áuldico, le responde: su antisemitismo me era conocido, su antisemitismo es para mí algo nuevo. Aquí se ha alterado una sola letra, modificación que en una elocución descuidada apenas se notaría. El ejemplo recuerda a los otros chistes por modificación de este mismo señor N, pero a diferencia de aquellos, le falta la condensación. En el chiste mismo se dice todo lo que se quiere decir. Yo sé que usted antes fue judío. Me asombra entonces que justamente usted insulte a los judíos. Notable ejemplo de uno de estos chistes por modificación es la conocida exclamación: traductor, traditor, traductor, traidor. La semejanza entre las dos palabras, que llegan casi a ser idénticas, figura de una manera muy impresionante la fatalidad de que el traductor deba hacer traición a su autor. La diversidad de las modificaciones leves posibles es tan grande en estos chistes que ninguno se asemeja por entero a los otros. He aquí un chiste que dicen se produjo durante un examen de derecho. El candidato debe traducir un pasaje del Corpus Juris. La veo ait. Yo caigo, dice él. Usted cae, digo yo, réplica el examinador. Y el examen ha llegado a su término. Es que no se merece nada mejor quien ha confundido el nombre del gran jurisconsulto con un vocablo que por añadidura recuerda mal. Pero la técnica del chiste consiste en el empleo de casi las mismas palabras que atestiguan la ignorancia del examinando para su castigo por el examinador. El chiste es además un ejemplo de prontitud, técnica que, como se verá, no difiere mucho de la que estamos ilustrando.
Las palabras son un plástico material con el que se puede emprenderse toda clase de cosas. Hay palabras que en ciertas acepciones han perdido su pleno significado originario, del que todavía gozan en otro contexto. En un chiste de Lichtenberg, se rebuscan justamente aquellas circunstancias en que las palabras descoloridas vuelven a recibir su significado pleno. ¿Cómo anda?, preguntó el ciego al paralítico. ¿Cómo usted ve?, fue la respuesta de este al ciego. En alemán existen también palabras que pueden tomarse en diferentes sentidos, y por cierto en más de uno, en su acepción plena o en la vacía. O sea, pueden haberse desarrollado dos retoños diferentes, de un mismo origen, convirtiéndose uno de ellos en una palabra con significado pleno, y el otro en una sílaba final, o sufijo descoloridos, teniendo ambos empero el mismo sonido. Esta homofonía entre una palabra plena y una sílaba descolorida puede también ser causal. En ambos casos, la técnica del chiste puede aprovechar tales constelaciones del material lingüístico. A Schellenmacher se atribuye un chiste que es para nosotros importante, como ejemplo casi puro de ese recurso técnico. Eiferschuss, los celos, son una Leidenschaft, pasión, que con Eifersucht, celo busca, lo que Leidenschaft hace padecer. Esto es indiscutiblemente gracioso. Witzig, aunque no muy eficaz como chiste, aquí faltan una multitud de factores que pueden despistarnos en el análisis de otros chistes. Cuando los tomamos separadamente como objeto de indagación, el pensamiento expresado en el texto carece de valor. En todo caso, proporciona una definición harto insuficiente de los celos, ni hablar de sentido en los sin sentido, de sentido oculto, de desconcierto e iluminación. Ni aún con el máximo empeño se hallará un contraste de representación, y solo forzando mucho las cosas, un contraste entre las palabras y lo que ellas significan. No hay ninguna abreviación. Al contrario, el texto impresiona como prolijo. Pese a ello, es un chiste, y aún muy perfecto. Su único carácter llamativo es simultáneamente aquel con cuya cancelación el chiste desaparece, a saber que las mismas palabras experimentan una acepción doble. Puede escogerse entre situarlo en la subclase, en que las palabras se usan una vez enteras y las otras divididas, como Rousseau, Antígona, o en aquella otra en que la diversidad es producida por el significado pleno o descolorido de las palabras componentes. Fuera de este, solo hay otro aspecto digno de nota para la técnica del chiste. Se ha establecido en este caso un nexo insólito. Se ha emprendido una suerte de unificación al definirse los celos. Eiferschuss, por su nombre, en cierto modo por medio de ellos mismos. También esa, como veremos, es una técnica del chiste. Por lo tanto, estos dos aspectos tendrían que ser suficientes por sí, conferir a un dicho el buscado carácter de chiste. Si nos internamos un poco más en la diversidad de la acepción múltiple de la misma palabra, advertimos de pronto que estamos frente a formas de doble sentido o de juego de palabras, desde hace mucho tiempo conocidas y apreciadas universalmente como técnicas de chiste. ¿Para qué nos hemos tomado el trabajo de descubrir algo nuevo que habríamos podido recoger del más superficial estudio sobre el chiste? Para justificarnos solo podemos aducir, por ahora, que nosotros destacamos, sin embargo, otro aspecto de este mismo fenómeno, de la expresión lingüística. Lo que en los autores aparece destinado a demostrar el carácter de juego del chiste, cae en nuestro abordaje bajo el punto de vista de la acepción múltiple. Los otros casos de acepción múltiple, que bajo el título de doble sentido pueden reunirse también en uno nuevo, un tercer grupo se divide con facilidad en subclases que, por cierto, no se distinguen entre sí por diferencias esenciales, como tampoco lo hace el tercer grupo con su conjunto respecto del segundo. Tenemos aquí, en primer lugar, A. Los casos de doble sentido de un nombre y su significado material. Por ejemplo,
Descárgate de nuestra compañía Pistol en Shakespeare, más Hof, cortejo, que Frühjahrs, matrimonio, dijo un vienés chistoso acerca de unas hermosas muchachas que desde hacía años eran muy festejadas, pero nunca habían encontrado marido. Hof y Frühjahrs son dos lugares contiguos de la ciudad de Viena. Aquí en Hamburgo no gobierna el cochino Macbeth. Aquí manda Banco, por Banquo, Heim. Cuando el nombre es susceptible de uso, se diría de abuso, sin introducirle cambios. Se puede extraerle el doble sentido por medio de una pequeña modificación, ya familiar para nosotros. ¿Por qué?, se preguntaba antiguamente, han rechazado los franceses a Lohengrin, y se respondía por causa de Elsa Wegen. B. Una profusa fuente para la técnica del chiste es el doble sentido del significado material y metafórico de una palabra. Cito un solo ejemplo. Un colega médico con fama de chistoso dijo cierta vez al poeta Arthur Schnitzler: no me asombraba que te hayas convertido en un gran poeta. Ya tu padre puso el espejo a sus contemporáneos. El espejo que manejaba el padre del poeta, el famoso médico Dr. Schnitzler, era el laringoscopio, de acuerdo con una consabida sentencia de Hamlet. La finalidad del drama, y por tanto también de su creador, es, por así decir, ponerle el espejo a la naturaleza, mostrar a la virtud sus propios atasgos, a la infamia su imagen, y a la edad y cuerpo del tiempo su forma y estampa. C. El doble sentido propiamente dicho, juego de palabras, al cual podríamos llamar el caso ideal de la acepción múltiple. Aquí no se ejerce violencia sobre la palabra, no se la divide en sus componentes silábicos, no hace falta someterla a ninguna modificación, ni trocar por otra la esfera a que pertenece, por ejemplo la de los nombres propios, tal como ella es y como se encuentra en la ensambladura de la frase. Puede, merced a ciertas circunstancias favorables, enunciar un sentido doble. Disponemos de abundantes ejemplos de esto. Una de las primeras acciones de gobierno de Napoleón III fue, como es sabido, la expropiación de los bienes de los Orleans. Corrió en aquel tiempo un notable juego de palabras. C'est le premier vol de Aigle. Vol significa vuelo, pero también robo. Es el primer vuelo, robo del águila. Luis XV quiso poner a prueba la graciosa inventiva wits de uno de sus cortesanos, de cuyo talento le habían hablado. En la primera oportunidad ordenó al caballero hacer un chiste sobre su propia persona. Él mismo, el rey, quería ser subject, asunto, de este chiste. El cortesano respondió con esta hábil agudeza: Le roi n'est pas sujet. Sujet significa también súbdito. El rey no es asunto, no es súbdito. El médico que viene de examinar a la señora enferma dice, moviendo la cabeza, al marido que lo acompaña: no me gusta nada su señora. Hace mucho que tampoco a mí me gusta. Se apresura a sentir aquel. El médico se refiere desde luego al estado de la señora, pero ha expresado su preocupación por la enferma en palabras tales que el marido puede hallar confirmada en ella su aversión matrimonial. Heine dice acerca de una comedia satírica: esta sátira no habría sido tan mordaz si su autor hubiera tenido más para morder. Este chiste es más un ejemplo de doble sentido metafórico y común que un genuino juego de palabras. Pero, ¿quién podría atenerse aquí a unas fronteras tajantes? Bueno, otro juego de palabras es referido por los autores Hyman's Lips, en una forma tal que no permite entenderlo bien. No hace mucho hallé la versión y formulación correctas en una recopilación de chistes en lo demás poco utilizable. Sapir se encontró cierta vez con Rothschild. Apenas habían platicado un ratito, cuando Sapir dijo: escuché Rothschild, me he quedado con poco dinero en caja. ¿Podría usted prestarme 100 ducados? Muy bien, replicó Rothschild. Eso no es problema para mí, Darren of Sol.
Smir nicht a kommen, pero solo bajo la condición de que usted haga un chiste. Eso no es problema tampoco para mí. Daruf soll mir eventuell nicht ankommen, arguyó Shapir. Bueno, entonces venga, Commercie. Mañana a mi escritorio. Shapir se presentó puntualmente. Ah, dijo Rothschild cuando lo vio entrar. Usted viene por sus 100 ducados. Sie kommen bri 100 Dukaten. No replicó aquel. Usted pierde sus 100 ducados. Sie kommen ibri 100 Dukaten. Pues hasta el día del juicio final no se me ocurrirá devolvérselos. ¿Qué presentan Volterlen? ¿También ponen delante estas estatuas? Pregunta un extranjero a un berlinés nativo a la vista de un grupo escultórico en una plaza pública. Y bueno, responde el segundo, la pierna derecha o la izquierda. Por lo demás, en este momento no guardo en mi memoria todos los nombres de estudiantes, y entre los profesores hay muchos que todavía no tienen ningún nombre. ¿Acaso nos ejercitemos en la diferenciación diagnóstica? Citando a continuación otro conocidísimo chiste sobre profesores. La diferencia entre profesores ordinarios, ordentlich, y extraordinarios, außerordentlich, consiste en que los ordinarios no hacen nada extraordinario y los extraordinarios nada ordinario. Es sin duda un juego con los dos significados de las palabras ordinario y extraordinario. Por una parte, el que está dentro o fuera del ordo, orden, estamento, y por la otra, competente, ordentlich, o destacado, außerordentlich. Ahora bien, la concordancia entre este chiste y otros ejemplos con que nos hemos familiarizado nos advierte que en él la acepción múltiple es mucho más llamativa que el doble sentido. En efecto, no se oye en la frase otra cosa que ordentlich, que retorna una y otra vez, ora como tal, ora modificado en sentido negativo. Además, también aquí se ha consumado el artificio de definir un concepto por su expresión literal, o descrito con más precisión, definir uno por el otro dos conceptos correlativos, si bien de manera negativa, lo cual da por resultado un artificioso entrelazamiento. Por último, también en este caso, cabe destacar el punto de vista de la unificación, o sea que entre los elementos del enunciado se establece un nexo más íntimo que el que uno tendría derecho a esperar, de acuerdo con su naturaleza. El Debler Schaffer me saludó muy como a colega, pues él también es escritor y me ha mencionado a menudo en sus escritos semestrales. También me ha citado a menudo y cuando no me encontraba en casa tuvo siempre la bondad de escribir la citación con tiza sobre mi puerta. Daniel Spitzer, en sus Winzer Speiserken, halló para un tipo social que floreció en la época de la especulación tras la guerra franco-prusiana. Esta caracterización lacónica, pero sin duda muy chistosa, frente de hierro, caja de hierro, diadema de hierro, esta última, una orden cuya imposición iba unida a la condición de noble, una notabilísima unificación. Todo es igualmente de hierro, los significados diversos, pero que no contrastan entre sí de manera muy llamativa, del atributo de hierro, posibilitan estas acepciones múltiples.